Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes saben que la situación internacional está generando condicionamientos muy importantes para la vida económica de la Argentina, no solamente la económica, pero es evidente que una cantidad de aspiraciones, de metas, de estrategias que se están llevando tradicionalmente, están hoy día muy condicionadas por estos acontecimientos, de los cuales, por ejemplo, se podría mencionar el relativo desorden que hay en las relaciones internas del Mercosur, por motivos políticos fundamentalmente. También situaciones que se están planteando en el resto del mundo y que tienden a expandirse. No necesito decirles que las más importantes de ellas son el conflicto de Rusia y Ucrania y lo que está sucediendo en Medio Oriente. Así que de eso vamos a conversar hoy nuevamente con Jorge Castro, que nos ha hecho de nuevo el honor de venir a nuestro programa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Fernando? Gracias por invitarme. Bueno, por favor, gracias por venir, digo yo. A propósito de lo que he dicho recién, ¿usted cómo ve esta situación del Mercosur, en el cual hay, en fin, conflictos políticos esencialmente? Y creo que habría que incorporar a esos conflictos políticos lo que está pasando en Venezuela, que sea cual sea el desarrollo de los acontecimientos en estos días, evidentemente va a influir también en la política del Mercosur. Así es, así es. Mire, Fernando, yo diría lo primero con respecto al Mercosur, es que crecientemente el Mercosur, tal como ha sido construido a partir del acuerdo de Asunción del año 1993, que tiende a convertirse cada vez más en una anomalía, en una muestra del pasado, porque el Mercosur es un doble sistema sobrepuesto. Por un lado, es un acuerdo de libre comercio entre los 4 países fundadores, que son Brasil, la Argentina, Uruguay y Paraguay. Y por el otro, sobrepuesto a este acuerdo de libre comercio, es una unión aduanera con arancel externo común frente a terceros países. Hay otro solo espacio regional que es al mismo tiempo un acuerdo de libre comercio y una unión aduanera con arancel externo común frente a terceros países. Es la Unión Europea. De modo que la Unión Europea y el Mercosur son las dos únicas uniones aduaneras con arancel externo común que existen para terceros países en el mundo entero, en el mundo de hoy. Es muy significativo el hecho de que hay más de 1.600 áreas de libre comercio en el mundo de hoy, en pleno funcionamiento y expansión. Pero hay solo 2 uniones aduaneras que se mantienen en el sistema mundial y que son la Unión Europea por un lado
y el Mercosur por el otro. El Mercosur Lo, tiene lo que además, usted, lo que usted está, lo que usted está diciendo, Jorge, me recuerda realidades del siglo XIX, incluso, cuando se hablaba de exactamente, la unión aduanera de los estados alemanes en vista de constituir claro, la exactamente, unificación. Es decir, exactamente. está fuera de época Está fuera de el época modo de en el sentido institución de que que, tiene el Mercosur. exactamente, esta es la época de la globalización, de la integración mundial del sistema capitalista por obra de la revolución tecnológica del procesamiento de la información, esto es de la digitalización del sistema mundial. No es ya más, como se pensó el Mercosur en 1990, sobre todo por iniciativa de Brasil, un mercado nacional ampliado. En la visión de Brasil, Brasil es el Mercosur, básicamente, porque representa Brasil solo, la economía brasileña, representa 74% del Producto Bruto Regional. Brasil, conviene tenerlo siempre presente, es la octava o la novena economía del mundo y tiene una población de 230 millones de habitantes. Esto hace que cuando se constituyó el Mercosur, en la década del 90, para Brasil era esencialmente, el Mercosur consistía esencialmente en una ampliación de su mercado interno, incorporándolo sobre todo a su industria, con un arancel cero al dominio del espacio económico de la Argentina, de Uruguay y de Paraguay. Las cosas ¿Y han cambiado. en ese momento, qué ventajas se esperaba que tuviera la Argentina? La Argentina, la ventaja fundamental que tenía, y en cierta forma tiene el Mercosur, es el espacio económico brasileño, el acceso con arancel cero al mercado de Brasil, que es, como señalaba recién, la octava o novena economía del mundo. Y para la Argentina, la incorporación, la creación del Mercosur y el ingreso con arancel cero al mercado brasileño fue una de las mejores políticas exteriores que tuvo el país en toda su historia, porque le permitió multiplicar por 4 de manera casi inmediata el espacio de sus exportaciones. De modo que Las cosas han cambiado, los efectos primeros del Mercosur fueron satisfactorios para la Argentina. ampliamente satisfactorios, ampliamente satisfactorios. Pero las cosas han cambiado porque cambió la economía mundial. Ahora la economía mundial es un espacio de globalización en la cual hay una integración completa del sistema mundial provocada por la revolución de la técnica. Y en este sentido, lo que le interesa a la Argentina y también al Mercosur y también a Brasil es ya no más el espacio del otro, sino la conquista de los grandes espacios de la economía mundial absolutamente integrada por la revolución de la técnica. Y en este sentido hay un claro retraso del Mercosur respecto a otros espacios económicos. Por ejemplo, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, que integró la economía de los Estados Unidos, de México y de Canadá en un solo espacio económico absolutamente integrado. Hay que buscar, seguir el camino de estos espacios de zonas de libre comercio de alcance global, porque de esta manera se expande el comercio y las inversiones para todos los países del mundo que integran, que quieren comerciar con este espacio regional que es el Mercosur. El NAFTA, que tenía una estructura bastante parecida al Mercosur. No, porque el NAFTA era exclusivamente un área de libre comercio, Ujú. en donde lo que ocurrió fue que, como en todas áreas de libre comercio de la época de la globalización, es más importante en estos espacios de áreas de libre comercio, en la era de la globalización, es más importante que el comercio,
las inversiones. Más importantes son las inversiones que reciben cada uno de los integrantes de esa zona, de ese espacio regional, de área de libre, que el propio comercio internacional. Esto es un punto de especial importancia a tomar en cuenta, Fernando, porque en el mundo de hoy, el proceso de globalización hace que sean las inversiones las que arrastran el comercio y no al revés. No es el comercio el que atrae inversiones, todo lo contrario. El comercio es creado por las inversiones de las empresas transnacionales, que son las grandes autores del comercio internacional de nuestra época. Por eso es que Y los países del mundo pujan por atraer la inversión de las compañías transnacionales. para esa política de inversiones, este tipo de acuerdos como el Mercosur, la Unión Europea, eh, ¿en qué sentido es una dificultad? El Mercosur no tiene prácticamente ningún tipo de acuerdo con ningún espacio regional. Este es un dato que es muy revelador, en el sentido que hay un acuerdo con Israel, otro acuerdo con la autoridad palestina, un acuerdo reciente con Bolivia y nada más. El Mercosur no tiene ningún acuerdo ni con el espacio económico norteamericano, Estados Unidos, México, Canadá, ni tampoco con los países asiáticos. No tiene un acuerdo de libre comercio con China, del cual todos los países de la región tienen a China como principal destino de sus exportaciones, incluyendo la Argentina, que destina a China más del 60% de sus exportaciones agroalimentarias. Y Brasil, que es de alguna manera la figura central del Mercosur, Así ¿se es. plantea estos problemas también? Mire, ¿Usted claro que se usted ve plantea. que en los dirigentes hay alguna crítica a la estructura actual del Mercosur, alguna crítica Hay una crítica directa? a la ubicación de Brasil en el mundo, en el sentido de que la inserción internacional de Brasil en el momento actual está muy retrasada. Sigue siendo todavía esencialmente una visión centrada en el mercado interno. Y el mundo de hoy es el mundo de la globalización, de los grandes espacios y sobre todo del mundo asiático, especialmente la República Popular China y la India. Brasil parece tener todavía una economía intervencionista y proteccionista en materia industrial, y no así en el orden agrario. No, claramente, pero precisamente por eso lo que revela es que el verdadero sector moderno de la economía brasileña es la producción agroalimentaria, mientras que toda la producción industrial brasileña, que fue la primera de América Latina durante décadas, por encima de México, por encima de cualquier otro país de América Latina, la producción industrial brasileña es incapaz de competir internacionalmente porque tiene un nivel de productividad, esto es de competitividad, nulo o negativo. Por eso es que para Brasil es esencial el mercado argentino en lo que se refiere a las exportaciones industriales, porque con el arancel cero del Mercosur es la única forma que la industria brasileña puede exportar a algún país del mundo, en este caso específicamente a la Argentina. Lo cual condiciona también las relaciones de la Argentina con Brasil. Bueno, la relación de la Argentina con Brasil se realiza fundamentalmente a través de la cadena de producción de la industria automotriz, en el sentido de que más de 80% de los vehículos fabricados por la industria automotriz de carácter transnacional radicada en la Argentina se dirigen a Brasil. De ahí que para la industria automotriz de Córdoba, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, el mercado brasileño sea absolutamente central, porque dirige prácticamente la totalidad de los productos de su industria automotriz, lo dirige a un solo mercado, que es el de Brasil. En ese sentido, estaríamos favorecidos nosotros por la vigencia de las instituciones del Mercosur.
Estaríamos favorecidos en lo que se refiere a la industria automotriz, pero ya Ajá. el mercado brasileño queda chico para las exportaciones agroalimentarias argentinas. De modo que la masa de las exportaciones del país, de la Argentina, ya no se realizan con Brasil, sino fundamentalmente con los países asiáticos. Primero Pero eso China, después la India. eso en gran medida es por el desarrollo también de la agroindustria en Brasil, que no necesita tanto de la Absolutamente, Argentina. absolutamente. Brasil se ha convertido en el país fundamental para la provisión de agroalimentos para la República Popular China. El eje de la demanda mundial de alimentos está en China y el principal exportador de soja del mercado mundial a la República Popular China es Brasil. Esto hace que la FAO, por ejemplo, considere el vínculo entre Brasil, por un lado, la producción de soja de Brasil, que es el primero del mundo, y la demanda de agroalimentos de China, como el núcleo de la seguridad alimentaria mundial. El caso de la India, que se está perfilando como un nuevo consumidor de gran importancia, ¿cómo lo ve usted? Mire, la India es ya, ¿Facilitará el desarrollo de la agroindustria de Brasil o también quedará afectado Brasil por medidas como las que tiene con su industria? sobre todo es favorable el acuerdo con la India, es favorable para la industria aceitera de la Argentina. El principal destino para los aceites argentinos en el mercado mundial es la República de India. Agroalimentos, China. Aceites, India. Parece una política ya conformada. Conformada por la realidad de los hechos, Sí, por el sí, hecho sí. de que la demanda mundial de agroalimentos está en el Asia y la provisión mundial de agroalimentos está en América del Sur. Brasil y la Argentina en primer lugar. Y en ese sentido, la colaboración de la Argentina y Brasil, más los otros socios del Mercosur, una colaboración más estrecha, ¿no facilitaría Sí, la así es. posición de los miembros del Mercosur en el mercado internacional? Absolutamente. En la década del 90 se comenzó a discutir la posibilidad de tener una agregaduría agrícola común en China, Brasil y la Argentina, porque los dos venden lo mismo con destino a un solo mercado, al mismo mercado, que es China. Pero China absorbe todo, todo en materia de agroalimentos y más, en la medida en que lo necesita para alimentar una población en plena expansión de 1.440 millones de habitantes. ¿Y no habría rozamientos entre las exportaciones argentinas y las brasileñas en este caso? Por lo No, menos no, mientras no, esté en no, expansión porque el se dirige mercado a un chino. mercado como China, Ah. que es de una magnitud tal que absorbe todos los alimentos que se le ofrecen. En realidad, el problema de la Argentina con respecto a China es que no exporta lo suficiente en relación a lo que podría exportar. Eso ya por cuestiones de política interna de la Argentina. Sí, pero relaciones de política interna referidos a la incapacidad de producir lo suficiente para venderle al mundo que tiene la Argentina. Sí, sí, a eso me refiero. El tema de las retenciones y otras similares en materia impositiva principalmente. Y además el hecho de que hay un solo sector económico que es extraordinariamente exportador en la Argentina, que es el agroalimentario. Pero la industria prácticamente no exporta y los servicios tampoco. Los, los servicios, pero ¿qué alcance le da usted a los servicios? Porque lo que se llama la exportación de inteligencia parece que tuviera bastante desenvolvimiento en la Bueno, Argentina. eso le quería decir. Hay un sector dentro de los servicios que tiene creciente importancia para la Argentina porque se basa en su principal ventaja comparativa, que es la extraordinaria capacidad de iniciativa, de creatividad y de educación de su sociedad y de su pueblo. Ujú. ¿Y eso cómo se manifiesta? ¿Por la presencia de argentinos Se en el manifiesta por el exterior? hecho de que, ¿Por las por ejemplo, este posibilidades que da año, la globalización en materia técnica? claro, exactamente, se manifiesta en el hecho de que, por ejemplo, este año 2024
la República Argentina va a exportar más industria del conocimiento que carnes. Más de casi 10.000 millones de dólares este año. Y el año que viene puede ampliarse. Porque está la ventaja comparativa acá. La ventaja comparativa es la inteligencia, la iniciativa y el hecho de tener 80 años de la escuela primaria de Sarmiento. ¿Y en qué consiste concretamente esta exportación de inteligencia? Servicios, marcas, provisión de consultoría, todos los elementos que hacen a un país avanzado en materia de conocimiento lo tiene la Argentina. Sí, Piense sí. usted en el Instituto Balseiro Sí. de Bariloche, piense usted en lo que significa como centro académico la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, que es un centro de nivel internacional. Y así de seguido. Y en ese sentido también se hace más grave la cuestión educacional en la Argentina, porque eh, se ve que cada vez las exigencias de la vida económica respecto de la formación del- de lo que se suele llamarse recursos humanos es más exigente, ¿no? Es más intensa. Eh, Así es, ya así es. no se trata tanto de los problemas de alfabetización, de programas del bachillerato, de la enseñanza media, que deberían sin duda tener un enorme desarrollo, pero precisamente su retroceso, eh, de alguna manera se hace dudar que la Argentina pueda producir en lo futuro esa, esa masa humana, bueno, masa relativamente chica, ¿no? Ese fermento humano capaz de exportar inteligencia en ese nivel internacional. Mire, pero Que ¿sabe lo que la crisis ocurre, del sistema Fernando? educativo argentino, a eso me refiero, no trae un gran problema para el futuro en materia en Sí, esta pero materia ¿dónde que estamos está? hablando. Así es, trae un gran problema, pero el problema, lo que hay que saber es dónde está el problema. No están Ujú. las universidades. Las universidades argentinas siguen siendo de élite. La Universidad de Buenos Aires es una de las primeras de América Latina, si no la primera. Las universidades privadas de la Argentina son de un nivel internacional equiparable a la mejor de las norteamericanas. El problema de la Argentina está en el semi-analfabetismo que se ha apoderado de la educación primaria y secundaria. El dato que ha dado recientemente el presidente Javier Milei en su discurso en San Juan, en la residencia de Domingo Faustino Sarmiento, fue de que un número altísimo, más de 60% de los alumnos de tercero y cuarto año del secundario no saben leer lo que tienen entre manos. Carecen de conocimiento en lo que se refiere al contenido de lo que están leyendo. Y en la escuela primaria pasa lo mismo, pero simplemente no saben leer ni escribir, a pesar de que tienen 4, 5 años o 6 años de educación primaria. La educación primaria, altamente politizada en la Argentina por los sindicatos docentes, que es una de las rémoras que tiene el país, le han impedido a la educación primaria, la escuela de Sarmiento, cumplir con su verdadera vocación y con su verdadero destino, que es el de educar desde abajo hacia arriba. Lo que quiso hacer Sarmiento y lo que hizo Sarmiento no fue preocuparse por las universidades de élite. Las universidades de élite de América Latina eran superiores a las de la Argentina, salvo la de Córdoba y la de Buenos Aires. Pero lo que hizo Sarmiento al importar las maestras de Estados Unidos y crear las escuelas normales, 5 o 6 escuelas normales de distintas partes del país, lo que hizo Sarmiento es crear durante 80 años una escuela primaria identificada por el guardapolvo blanco que creaba identidad nacional y enseñaba a leer y escribir y los cuatro ejercicios de matemáticas disponibles en ese momento. Era una educación primaria absolutamente limitada, pero extraordinariamente poderosa en lo que se refiere a la construcción de pensamiento, de acción y de identidad nacional. Evidentemente, dado el nivel
de la cultura y la educación superior, universidades e institutos, eso va a tener su continuidad, va a tener nuevas generaciones que se formen en ese mismo nivel, eh, pero ahí aparece otro problema que es ese del abismo social que se va a establecer si continúa esta situación crítica en materia educacional. Ese Porque abismo no va a ser social ya solo existe hoy. educacional, va a ser económica. No, no, el Sí. abismo social ya existe hoy. Hay analfabetos prácticos en la Argentina que son probablemente más de 40% de la población del país. Estos son datos tomados del informe que ha preparado la Secretaría de Educación del gobierno de Milei y que dieron a conocer hace 2 meses en San Juan, al cumplirse el aniversario del Domingo Faustino Sarmiento. Y también es algo que está al alcance de la experiencia cotidiana de todos, porque se va Claro, viendo parece que modificar no solamente el el régimen abandono de los temas docente, los culturales, docentes hay que eh, transformar. claro, sino eso. Eh, Evidentemente es un problema adicional, no solamente se trata en este caso de las posibilidades económicas del país, sino de cómo va a ser su coexistencia interna, y de allí la importancia de una reforma educacional Absolutamente, que absolutamente. establezca principios racionales, ¿no? Racionales, pero siguiendo las líneas de la Escuela de Sarmiento, que era un organismo intensamente igualizador, creado para que desde el punto de vista educativo la educación surgiera desde abajo hacia arriba, lo contrario de una visión elitista de la educación. Era la experiencia que aprendió Domingo Faustino Sarmiento en uno de sus viajes a Estados Unidos. Bueno, nos lleva también a varias cosas, ¿no? La existencia de ese sector dirigente o sector dinámico de la economía, el sistema el sector de la inteligencia práctica, y de alguna manera está exigiendo también la globalización, porque no puede un país quedar, y un sector social quedar atrasado respecto de lo que se hace en otro lugar del mundo, en la Absolutamente, economía moderna. absolutamente. Además, si usted se fija, los argentinos en el exterior tienden a ocupar los primeros lugares del mundo. De las transnacionales de alimentos, de las 5 principales transnacionales del mundo de los alimentos, 3 están conducidas por argentinos. Es un dato muy interesante. Y usted, no pasando a otro tema, ¿no? Pero de alguna manera saliéndonos de la cuestión puramente internacional a la que volveremos, ¿cómo ve para el futuro esta situación? ¿Tendrá remedio? ¿Habrá una forma en que toda la población pueda participar de- del beneficio de una mejoría de la situación argentina? ¿O tendremos el país dividido en esos dos sectores de lo próspero y culto e informado, y el otro proletarizado al extremo? Mire, la respuesta a su pregunta, Fernando, que es absolutamente central, creo que se encuentra lo siguiente. No hay modificación de las condiciones si no se empieza por el plano económico. Y el plano económico significa crecimiento y aumento de la capacidad de conocimiento. En este sentido, lo que está en marcha en Argentina, el gobierno de Milei tiene un mérito fundamental. Ha establecido como prioridad absoluta la eliminación de la inflación, para lo cual hay que lograr, ante todo y sobre todo, la eliminación del déficit fiscal. Esto es una novedad histórica en la Argentina. Si se logra hacer esto, cosa que se está ocurriendo, lo asombroso que lo posible está siendo realidad en la Argentina. En ese caso, entramos ante una perspectiva extraordinaria desde el punto de vista de la inversión nacional e internacional. Y al principio hablábamos de los efectos de la situación internacional sobre la Argentina, ¿no? Y evidentemente las dos situaciones críticas en este momento son las de Medio Oriente
y el conflicto de Rusia y Ucrania. Eh, ¿Cómo ve usted esto? Que es le hago una pregunta un tanto absurda, ¿no? Porque no podemos penetrar en el futuro en cuestiones tan complejas, pero eh, ¿usted qué piensa que va a tener, qué resultado va a ser para la Argentina, aún dentro del marco de la globalización? Mire, con respecto a su pregunta, Fernando, yo siempre tengo presente lo que dice Peter Drucker. Se pregunta Peter Drucker, ¿qué es el futuro? Dice, se pregunta. Y la respuesta de él es la siguiente: el futuro es lo esencial del presente. ¿Qué es lo esencial del presente en términos mundiales en el momento actual? Es lo que ocurre en Estados Unidos, en donde ocurren dos cosas. Este año hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, en donde están en disputa dos candidaturas absolutamente disímiles en lo que hace no solo a Estados Unidos, sino al mundo. Uno, la de Donald Trump, y otra, ahora la vicepresidenta del presidente Joe Biden, que acaba de renunciar a su candidatura presidencial ante la evidencia de su incapacidad cognitiva y de movilización. El efecto nocivo de la edad en ciertas personas, no porque sea producto de la edad, sino de su incapacidad física y cognitiva. El punto que conviene subrayar es que Estados Unidos ha vuelto a ser el centro y eje de la revolución tecnológica de la inteligencia artificial, que es la principal tecnología de la época. Ha mostrado una vez más que está en marcha un proceso de destrucción creadora, que es el rasgo característico de la economía norteamericana, de extraordinaria envergadura, encabezado por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la principal tecnología de la cuarta revolución industrial, que es el proceso que está experimentando el sistema capitalista en el siglo XXI, en el momento actual, y que consiste en un proceso generalizado de digitalización de la manufactura y los servicios. Esto, que es el fenómeno central de la época del siglo XXI, tiene su eje y núcleo fundador en los Estados Unidos en el momento actual. Por eso es que Estados Unidos ha vuelto a ser el centro del sistema mundial, a pesar de la profunda debilidad geopolítica y política interna que ha tenido durante los últimos 4 años, durante el gobierno del presidente Joe Biden, que es uno de los presidentes más débiles de la historia norteamericana. Por eso es que lo que está en juego allí... ¿Usted considera que estos años de la presidencia de Biden ha sido de retroceso de la influencia de Estados Unidos en el mundo? Absolutamente, de debilidad de la influencia de Estados Unidos. No habría habido guerra en Ucrania con Estados Unidos ejerciendo el poder mundial que corresponde a su condición de primera superpotencia del mundo. Tampoco se hubiera atrevido jamás Irán, a través de uno de sus proxies o súbditos, que es Hamas, a lanzar este ataque mortífero contra Israel que le provocó 1.200 muertos entre su población civil el día 7 de octubre del año pasado. Estos son todas muestras de la desaparición del poder político de los Estados Unidos provocado por la profunda debilidad del presidente Joe Biden. Ahora, eso también estaría demostrando la prioridad que conserva la política dentro de un sistema político-económico eh, caracterizado por la globalización, como una administración, que es algo, en fin, fungible y accidental en un país, el gobierno que puede cambiar con una elección cada 4 años. Ese factor que parece tan endeble, ¿cómo es posible que se convierta en protagónico de cambios históricos tremendos, por inacción, por ejemplo, o que sea necesario el poder político para llevar adelante estos fenómenos históricos? ¿Por qué no se Mire, dan por su propia inercia?
El sistema político norteamericano ha sido creado por los padres fundadores de ese país con el objetivo de limitar el ejercicio del poder por aquellos que lo ejercen en el terreno nacional. Lo que esto significa es que el poder en Estados Unidos tiende a competir entre sí hasta que se enfrenta a una crisis internacional que lo obliga a concentrar las decisiones, especialmente en el presidente de la República. Durante estos últimos 4 años con Joe Biden, la autoridad del presidente de la República prácticamente desapareció y Estados Unidos, por consiguiente, se vio sumergido en una situación de extrema debilidad geopolítica que en el plano interno se manifestó prácticamente como vacío de poder. La situación está dispuesta, puede cambiar, yo creo que va a cambiar en las elecciones de este año, del 5 de noviembre de 2024. Y este nuevo instrumento de la tecnología, que es la inteligencia artificial, ¿usted cree que según quién gane las elecciones en Estados Unidos o cuál sea la orientación estrictamente política allí, va a introducir modificaciones, puede introducir modificaciones fundamentales en la No, 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 transformación no, no. La que va a inteligencia traer la artificial inteligencia artificial? surge de la sociedad civil norteamericana, no del Estado. Sí, por eso le pregunto. Surge de Silicon Valley, de la Universidad de Stanford, surge de los extraordinarios innovadores que Estados Unidos se especializa en crear, como Elon Musk, Mark Zuckerberg, las grandes plataformas de alta tecnología, todas ellas ajenas al sistema de poder de Washington. Estados Unidos, la fuerza de Estados Unidos está en la sociedad norteamericana, no en el Estado de Estados Unidos. Salvo cuando hay un conflicto internacional de envergadura, en cuyo caso, a la cabeza con el presidente de la nación, Estados Unidos puede acumular un poder prácticamente inigualable en la historia del mundo. Y esa es una situación como esa, es la actual, con estos conflictos en No, lo marcha. que es como actual es la crisis política experimentada en los últimos 4 años por el gobierno del presidente Joe Biden. Ahora hay elecciones, en 100 días, las elecciones en los próximos 100 días van a tener lugar para elegir un nuevo presidente de Estados Unidos el 5 de noviembre de este año, 2024. Lo que podría haberse hecho, usted señalaba, con un gobierno más firme de Estados Unidos, lo que podría haberse hecho en materia de los conflictos que han estallado, eh, ¿cómo podría, ¿cómo podría ejercerse en los próximos tiempos, más o menos inmediatos? Mire, Qué puede hacerse para frenar esta expansión de la guerra? mire, lo primero es terminar con la guerra. Por eso es que Donald Trump ya ha señalado que en la primera semana de ejercer el gobierno va a convocar a Rusia y a Ucrania para terminar con la guerra e iniciar negociaciones de paz de carácter diplomático. Y al mismo tiempo le ha señalado a Israel que la tarea de destruir Hamas, que es una absoluta prioridad para Estados Unidos y para Israel, debe ser acelerada lo antes posible. Para eso va a contar con todo el respaldo de Estados Unidos, que se va a encargar a su vez de restablecer la capacidad de prevención y de advertencia al régimen iraní de la República Islámica de Irán, y para señalarle que debe frenar la acción de sus proxies o sujetos de su conducción política estratégica, que son Hamas, Hezbollah y los hutis en Yemen. ¿Y usted cree que estos personajes, estas naciones, estados, protagonistas de la política internacional como Irán, se allanarán a a la política norteamericana? ¿Están en condiciones Mire, de yo no sé enfrentarlo, si en se van a cambio? allanar, pero yo lo que estoy seguro es que frente al poder de Estados Unidos,
es mejor entrar en razones, ¿eh? Sí, sí. Ya veo, sí, sí, sí. Es un planteo como siempre en política internacional. Las relaciones de poder son las que necesariamente tienen que prevalecer. Son las que usualmente prevalecen. Sí, En caso de conflicto, los que triunfan son los grandes batallones, dice Napoleón. claro. Respecto de lo que se ha ido desarrollando durante los 2 años, más de 2 años de guerra en territorio de Ucrania, Rusia ha fortalecido sus relaciones con el Asia. Ha necesitado buscar otros interlocutores que los que tenía en Occidente. Absolutamente. Hasta el comienzo de la guerra, la mayor parte, esto es el 70-80% de las exportaciones de petróleo y de gas de Rusia iban a Europa, especialmente a Alemania. En el momento actual, la situación es que 70-80% de sus exportaciones de gas y de petróleo se dirigen al Asia, sobre todo a dos países. Primero India y el segundo China. Siempre se habló, desde la época de Pedro el Grande, que Rusia tenía una opción, ser europea o ser asiática. De alguna manera, esta opción se ha mantenido siempre, a pesar de la personalidad tan única de Rusia, en el sentido de considerarse la tercera Roma, continuadora de la tradición auténtica del Imperio Romano, del Imperio Bizantino, la nación destinada a, a evangelizar al mundo con el Evangelio propiamente dicho o con el Capital de Marx. Ha tenido una personalidad muy propia siempre, pero ¿usted cree que efectivamente ese tironeo que hay entre la personalidad europea y la personalidad asiática de Rusia, eh, ¿ha tenido algún desarrollo? ¿Ha habido No, algo no, no. interesante? Ha sido Nada, revertido, más que eso. La guerra de Ucrania ha hecho que Rusia se volcara a Oriente. sí. El dilema histórico que usted señala de Rusia, en donde la voluntad y el signo de la civilización para Rusia estaba siempre en Europa y especialmente en Alemania, ahora se ha revertido por la presencia de China y de la India como el centro del poder mundial en el siglo XXI. Es decir, Rusia se ha convertido más en asiática en estos tiempos. Ha Rusia, prevalecido. yo diría, Rusia, es una civilización de más de 1000 años de historia, como usted lo señalaba recién. Sí. Lo que pasa es que se ha reorientado geopolítica y estratégicamente, ha pasado de Europa, especialmente Alemania, a China e India, hacia el Asia. Y en el futuro, y es algo que incluye también la posibilidad de paz en Europa, concretamente lo de Ucrania, Rusia conservará posiblemente esta impronta que la lleva al Asia, ¿no? No, mire, siempre conviene tener en cuenta respecto a Rusia el hecho de que es el país más extenso del planeta. Rusia tiene 17,5 millones de kilómetros cuadrados. Significa que es una potencia significativa, incluso decisiva, en Europa. Y también es una potencia significativa, incluso decisiva, en el Asia. El 60% del territorio ruso está más allá de los Urales, en el Asia, en el territorio asiático. El 40% en Europa. La punta de avanzada de la presencia de Rusia en Europa es Kaliningrado, la antigua Königsberg, Sí, la ciudad de Kant. la ciudad de Kant, y que ahora es una ciudad rusa. Vladimir Putin se dirigió al Consejo de Europa en un discurso de 2 horas que pronunció en alemán.
Sí, sí, altamente significativo. Claro, ahora, esto es lo que ha cambiado a partir de la guerra y de las sanciones impuestas a Rusia con motivo de la guerra por Estados Unidos y la Unión Europea. Rusia ha dado un vuelco de 180 grados y se dirige ahora, en su inserción internacional, esencialmente a los países asiáticos, sobre todo India y China. La globalización no ha llegado todavía a una medida absoluta. Pienso porque no se me ocurre ver a Rusia, por ejemplo, como parte de la Unión Europea. No, es un contrasentido eso. Incluso cuando Rusia trató, después del fin de la Guerra Fría, unirse a la OTAN, es lo que se propuso y le propuso Putin a los Estados Unidos, incorporar Rusia a la OTAN. Fue rápidamente advertido que eso era una imposibilidad práctica, en el sentido de que la OTAN es esencialmente un instrumento defensivo cuyo objetivo es enfrentar el peligro ruso, anteriormente el peligro soviético. Desde luego. Además, la situación de Rusia en el mundo, yo creo que ha sido advertida bastante temprano, después de la guerra, por aquel estadista George Kennan. Absolutamente. Eh, El gran John Kennan fue el que advirtió que la invitación hecha por Estados Unidos a Ucrania para incorporarse a la OTAN era el error estratégico más grande cometido por la política exterior argentina desde la Segunda Guerra Mundial. Además, era muy interesante en el famoso informe de George Kennan que le pidió al gobierno norteamericano, dado que no solamente era un experto en cuestiones rusas, sino que había sido también embajador en la Unión Soviética durante un tiempo considerable. Kennan advertía que el sistema comunista iba a fracasar en lo económico, en un Así tiempo es, que debía contarse por décadas, pero no iba a abandonar Rusia por eso. Ese sentimiento tan nacionalista, tan absolutamente, hasta de fondo religioso que tiene. Y, absolutamente, absolutamente. Fue lo que le permitió ganar la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Jorge, ¿usted se acuerda que George Kennan advertía también, aconsejaba que no se acosara a un futuro gobierno ruso no comunista y que en la práctica ese consejo no fue evidentemente escuchado? Absolutamente, a pesar de las advertencias repetidas de ese presidente que fue Putin, ¿no? Sí. Sí, hay que ver entonces si aquel panorama que se pintaba también en la época de la caída de la muralla, no la muralla china, sino el muro llamado de la vergüenza, ¿no? Eh, si no, no se ha inaugurado una época más que de globalización, de vuelta a las civilizaciones centrales, porque recién hablábamos, Rusia es Rusia justamente, es asiática y Europa es un modo muy particular de combinar ambas cosas. Europa Occidental o Occidente también tiene sus características propias. China, India, el mundo musulmán, con sus variaciones a veces muy importantes. ¿No será esto, que es de orden cultural más que económico, lo que va a dar la fisonomía al mundo en los próximos años? Mire, una cosa y la otra creo que no se contradicen, sino que se complementan. Estados Unidos es la primera economía del mundo, es el eje y centro de la revolución tecnológica de la inteligencia artificial. Y al mismo tiempo es una civilización, es la civilización norteamericana, a la que se refirió ya en 1837 Alexis de Tocqueville, que descubrió que Estados Unidos era esencialmente una civilización surgida en grandes espacios vacíos, en donde la frontera y la necesidad de traspasar la frontera era absolutamente consustancial a la identidad nacional de ese pueblo. En otros términos, estamos hablando en términos de civilizaciones. La Argentina, por ejemplo, país de América del Sur, es al mismo tiempo un integrante inequívoco de la civilización occidental.
Dice Borges, todo Occidente es la patria espiritual de los argentinos, ya sea Shakespeare en Gran Bretaña, Dante en Italia, Cervantes en España, son todos antecesores nuestros. Pero eso es parte de la civilización, mientras que desde el punto de vista de la globalización, esto es, que es un fenómeno técnico-económico, surgida por el avance creciente del conocimiento en el proceso de acumulación de capital, la Argentina es parte del mundo emergente y su vinculación en términos de exportaciones y de atracción de inversiones es fundamentalmente con Oriente, no con Estados Unidos. Y en este sentido también hay una circunstancia bastante curiosa. Pese a que los avances del país eran subdesarrollados hasta hace muy poco tiempo y que eran ferozmente nacionalistas también en sus reclamos respecto a los desarrollados, esos países al progresar, al desarrollarse, han ido tomando una cantidad de fisonomías propias de los Estados Unidos, empezando por la indumentaria. Uno ve un documental de cualquiera de estos países no emergentes, sino emergidos, y a veces cuesta diferenciar el espectáculo de las ciudades orientales respecto de las de Occidente. Absolutamente, es así. Sobre todo la juventud del mundo, que tiende a adquirir pautas de comportamiento, de vestimenta, semejantes a las norteamericanas. Mm. Eso es notable, y en las costumbres en general, ¿no? El Así desarrollo es, del automovilismo con sus condicionamientos, carreteras, semáforos, en fin, todo lo que hace el mundo automovilístico, es igual en todas partes. exactamente, pero en todas partes significa semejanza de Estados Unidos, ¿eh? Sí, 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 pero a eso me refiero. Va manifestándose como un reflejo de las modalidades de Estados Unidos. Así es. Eso Pero a habla la de la vez potencia Estados Unidos, civilizatoria norteamericana. sí, pero a la vez Estados Unidos no tiene esa impronta de tradiciones que pueda molestar demasiado a otras. Quiero decir, eh, una tradición como la confuciana en China, ¿no? Y de la sumisión completa al libro del Corán en los países musulmanes. Eso no hay en Estados Unidos. ¿Sabe lo que El hay, culto de Fernando? la libertad lleva a posiciones en fin, menos definidas en cuanto a perfiles culturales. ¿Sabe lo que hay en Estados Unidos como rasgos civilizatorios? Por un lado, el culto de la técnica y de los negocios. La idea de que el mundo es una serie sucesiva de fronteras que hay que superar y apoderarse. Y que esto implica mejores condiciones de vida, un mundo más rentable, que mide la capacidad de crecimiento y de avance cultural en términos de ingresos económicos, por un lado, y por el otro las raíces religiosas norteamericanas, que son igualmente fuertes. Es el país de la Biblia, es el país de la fe, y esto es algo que es consustancial a la civilización norteamericana. El gran libro para Y que comprender la precisamente civilización de Estados Unidos es, es La democracia en América, es y sí, sigue de Tocqueville. siendo La democracia en Sí, América de Alexis de Tocqueville. de Tocqueville, evidentemente. Y en este momento, la política interna de los Estados Unidos está girando también en torno a esos principios centrales. Es curioso que un país de esas características, tan desarrollado, tan importante, tenga como motivo de conflicto interno cuestiones que en gran medida pertenecen al orden religioso, no al material. Exactamente, exactamente, exactamente. Es decir, la, la combinación de elementos, como diríamos, económicos y culturales o espirituales, es algo presente en el mundo de hoy. No podemos entenderlo solo a la luz de movimientos de capitales Pero por y supuesto, así cómputos es, así es. económicos. Este es un mundo Ujú, donde la fe tiene tanta importancia como el conocimiento. Mejor dicho, la fe ujú. se ha transformado en sinónimo de conocimiento. Bueno, Jorge, le agradezco sus aportes que como siempre
son brillantes y altamente alimenticios en el orden espiritual e intelectual. Como Bueno, me acá, alegro, como me acá alegro. tenemos este programa del campo, tengo que hablar de la seguridad alimentaria. Hay una seguridad alimentaria espiritual también, y le Así es. agradezco que usted sea uno de quienes contribuyen a ello. Y, bueno, Bacanudo, Jorge, Fernando, gracias por llamar. muchas gracias entonces. Y hasta pronto. Hasta pronto. Hemos conversado con Jorge Castro. Veremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 222 7583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.